Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 61, quinta forma de la respiración del lobo. El cuerpo de Yori giraba una y otra vez. Con cada rotación, cada movimiento, la fuerza de su técnica aumentaba. El impulso crecía, acumulándose, hasta culminar en un único y devastador golpe final. En ese instante decisivo, Yori comprendió la esencia de la 10ª forma. Su cuerpo se alzó entre el polvo del campo de batalla, y del flujo giratorio de agua que brotaba de su espada Nichirin, emergió un dragón acuático, largo y serpenteante, un rugido de agua viva que se precipitó directo hacia el demonio del polvo. Desde afuera, parecía un intento de bloquear su escape. ¿Crees que puedes detenerme, mujer?, rugió el demonio, levantando una nube espesa de polvo para cegar su visión. Pero Yori ya había cerrado los ojos. No los necesitaba. Su objetivo era tan claro, tan grande, que no hacía falta verlo. Su cuerpo giratorio atravesó el aire, y el dragón de agua rompió la barrera de polvo como si no existiera. El demonio del polvo se sobresaltó, desesperado, y trató de replegarse hacia la pared más cercana. Sabía que ese golpe no era algo que pudiera resistir. Lo que no esperaba, era que Yori ya estaría allí. Se adelantó a él. La espada, envuelta en la cabeza rugiente del dragón, se elevó y descendió con furia. No, el demonio del polvo no logró esquivarlo. Cerró los ojos, esperando el impacto. Pero lo que oyó fue distinto, un crujido agudo. La espada Nichirin había pasado a su lado. No lo había golpeado a él, sino que se estrelló contra la pared de roca a su derecha, destrozándola. ¿Qué estás golpeando?, se burló el demonio, riéndose con alivio. Como puedes ver, Yori dio un paso y lo agarró por el cuello. Estoy rompiendo la pared. El demonio parpadeó, desconcertado. Entonces lo oyó, shhhhhh. Gotas de agua comenzaron a filtrarse por las grietas. Primero un pequeño hilo. Luego un arroyo. Después, trozos enormes de roca comenzaron a ceder, y en segundos, el agua acumulada se desbordó por completo. Una inundación. Yori había destruido un muro natural que contenía un canal subterráneo. La tormenta de la noche anterior había llenado de agua el cauce seco, y ahora, liberado de golpe, el río irrumpió como un monstruo. El agua los envolvió a ambos. El demonio del polvo chilló, intentando separarse de Yori. Sus garras se clavaron en sus muñecas, pero ella no lo soltó. Sus manos eran como grilletes de hierro. ¡Fua! Respiró profundamente, y entonces, con voz clara, gritó hacia la distancia. ¡Takeo! Cambio. Aquí, no era un grito de auxilio. Era una señal, y Takeo, como siempre, no falló. Un viento aulló en la cueva, trayendo el eco de un lobo. Una figura blanca atravesó la oscuridad como un rayo. Takeo, envuelto en la sombra de una bestia salvaje, se lanzó con velocidad imposible hacia su presa. No. Es demasiado rápido. El demonio del polvo intentó convertir su cuerpo en partículas para escapar, pero la humedad lo traicionó. El agua lo había empapado. No podía disolverse. No podía fundirse con la roca, solo pudo reforzar la protección de su cuello. Esa coraza siempre había sido indestructible, ni los cazadores más fuertes pudieron romperla. Tampoco tú podrás, mocoso. Clank. El sonido metálico de una espada siendo desviada resonó en su oído. Su corazón se llenó de alivio. No lo había atravesado. Respiración del lobo. Quinta forma. Una voz baja, cargada de furia y muerte, emergió de los labios de Takeo. El demonio del polvo se paralizó, y al instante siguiente, una serie de cortes idénticos lo golpeó en ambos lados del cuello. Soso es vos. Fue como si múltiples cortes cayeran exactamente sobre el mismo punto, desde ambas direcciones. No tuvo tiempo de reaccionar. Dos espadas Nichirin atravesaron su cuello, cortando limpiamente su cabeza. ¿Dos espadas? El demonio se giró. Vio que la espada de Yori ahora estaba en manos de Takeo.
Él estaba empuñando ambas, colmillo óctuple. El rugido del niño se mezcló con el aullido de un lobo, y las espadas gemelas cruzaron el aire, enviando su cabeza volando. Esta vez, no era un clon, era el Takeo real, decapitado. Yo, iba a ser uno de los 12 Kizuki. ¿Cómo pueden cortarme la cabeza así? La cabeza flotaba, girando en la corriente. Su voz era una mezcla de desesperación y rabia. ¿Por qué? ¿Por qué me detuviste? Verdugo. Asesino. Yo, solo quería que pagaran por menospreciarme. Takeo no dijo nada. Ya cargaba a Yori a la espalda, dirigiéndose a terreno seguro, pero ella, apenas consciente, giró el rostro para mirar la cabeza flotante del demonio. Y con una voz suave, le dijo, nadie te menospreció. Desde el principio, fue solo lo que tú creíste. La cabeza se quedó inmóvil. El rostro del demonio del polvo se congeló, y entonces, los recuerdos volvieron, sus padres regañándolo por hacer cosas malas. La chica que le gustaba, asustada por empujarla. Huyó de casa por estupideces, y terminó así. Había culpado a todos, a sus padres, a la chica, a los demonios, pero nadie lo menospreció jamás. Solo él mismo, siempre había sido así. Su cabeza se desintegró lentamente hasta desaparecer en el agua. Takeo no se detuvo a mirarlo. El agua seguía subiendo. Iori, débil, lo abrazaba por la espalda. Oye. Sakoma, no te duermas. Vamos. Tos. No te desmayes. Ella acercó la boca a su oído. Eres, realmente increíble. ¿Es ahora el momento de decir eso? Solo pensaba, si tuviera tu talento, no estaría tan hecha polvo ahora. Era una confesión sincera. Una admiración verdadera. Y una pizca de envidia. Si hubiera tenido esa fuerza desde el principio, quizás su familia no habría muerto. Capítulo 62, ordinariamente. Sin destacar, el talento es algo irracional. Lo que algunos no comprenden en toda su vida, otros lo hacen tan naturalmente como respirar. Sakoma Yori no era una espadachina particularmente talentosa. Había entrenado con su abuelo, un cultivador, durante 3 años enteros antes de obtener finalmente la calificación para participar en la selección final, y aún así, ni siquiera había dominado por completo las técnicas de respiración. Quizás no se había esforzado lo suficiente, quizás tomó el camino equivocado, o quizás su cultivador simplemente no era un buen maestro. Fuera cual fuera la razón, lo cierto era que Sakoma Yori era débil, eso era innegable, y por eso, siempre era la que terminaba siendo salvada por su familia, salvada por un cazador de demonios, salvada por un chico aún más joven que ella, a quien conoció en el camino. Después de tantas veces siendo rescatada, incluso Yori empezó a preguntarse si, tal vez simplemente había tenido suerte, pero la suerte no dura para siempre, y hoy, su suerte se había agotado. Sabes, creo que nunca te lo había dicho, tengo un hermano pequeño. De pronto, Yori susurró aquello al oído de Takeo. Mientras avanzaba penosamente por el agua que seguía subiendo, Takeo sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír su voz. No supo por qué, pero algo en ese tono le provocó un frío interno. Debía de ser la temperatura del agua subterránea, pensó. Eso se dijo a sí mismo, pero aún así, su voz temblaba ligeramente cuando respondió. No hables ahora. Ahorra fuerzas. Ya casi llegamos a la superficie, el sol saldrá pronto, el apoyo está en camino. Vamos a. Mi hermano pequeño, tiene tu misma edad, continuó Yori, ignorando por completo sus palabras. Su voz sonaba suave, como si hablara desde muy lejos. Tan pequeño, tan lindo. Siempre pegado a mí, como una sombra diminuta. En aquel entonces, para ser sincera, me parecía molesto. Siempre aparecía en los peores momentos. Lo odié, Yori, pero después, cuando me acostumbré, me empezó a parecer tierno. Siempre corriendo tras de mí, gritando Nee-san. Yori Nee. Y cosas así. Solía pensar que me llamaría así toda la vida, pero los accidentes siempre llegan de repente, ¿no? Yori sonrió de repente. Su mejilla se apoyó con más fuerza contra la de Takeo, su respiración se estabilizó un poco, y su voz se volvió más tranquila. Hace mucho que nadie me llama así. Oye, Takeo, ¿puedes decirme Nee-san, solo una vez? Te daré todas las galletas de arroz que hice. Takeo no respondió al principio. Se mordió el labio, respiró hondo, y trató de mantener la voz firme.
Luego, con una sonrisa forzada, le dijo, señorita. Respondió Yori suavemente. No hubo sarcasmo, no hubo bromas ni ese tono cortante al que ella estaba acostumbrada. Solo una respuesta tranquila y sincera. Y eso le bastó. Yori respiró hondo y levantó la mano, posándola con ternura sobre la cabeza de Takeo. Le acarició el cabello con amor, como si fuera su verdadero hermano. Y luego, le susurró, gracias, por todo, durante todo este tiempo. Mientras hablaba, exhaló lentamente. Respiró una última vez y dijo, casi en un susurro, y, lo siento, hablé fuera de lugar. Con eso, su aliento se extinguió. Su mano cayó, flácida, desde la coronilla de Takeo, y su cuerpo, como si hubiese perdido algo esencial, se volvió más ligero, pero al mismo tiempo, también parecía más pesado. Yori no dijo nada más, ni una palabra, ni un sonido. Takeo nunca había imaginado que el mundo pudiera estar tan silencioso. Era como si un sonido que siempre había dado por hecho, simplemente hubiese desaparecido. Mientras caminaba por el agua fangosa, sintió que su propio cuerpo se volvía más pesado. Era extraño, no estaba herido. Y aún así, debe ser el agua, pensó, solo el agua. Sus labios temblaron levemente, luego forzó una sonrisa y habló, como si Yori aún pudiera oírlo. Asato-senpai ya debe haber sacado al herido a la superficie. Los Kakushi están en camino. Tal vez hasta venga un Hachira a ayudarnos. Probablemente no conoces a ninguno aún, ¿verdad? Yo solo conocí a Rengoku Kyojuro y a Kanroji Mitsuri. Ambos son personas muy amables. Estoy seguro de que quien venga esta vez será igual. Ah, cierto, no sabes quién es Mitsuri. Mitsuri-san es la Hachira del amor. También fue discípula de Kyojuro-san, así que técnicamente, somos compañeras. Cuando tengas tiempo, te la presentaré. Dijiste que querías ser la sucesora de Kyojuro-san, ¿verdad? Se lo diré por ti, lo haré. Pero ya no pudo seguir hablando. Algo le tapó la nariz. No podía pronunciar una palabra más. Así que cerró la boca y se concentró en avanzar hacia la superficie. Sin embargo, no había recorrido mucho cuando escuchó un estruendo. El suelo tembló. Las paredes comenzaron a derrumbarse. Trozos del techo se desplomaban y nubes de polvo llenaban la cueva. El cuerpo del demonio del polvo había estado sosteniendo la estructura, pero ahora estaba muerto, y su arte del demonio de sangre se había desvanecido. El polvo se descomponía, y la cueva se venía abajo. La cueva se está derrumbando. Takeo apretó el paso. Corrió por el túnel inundado, retrocediendo por donde habían llegado. Todo parecía sacado de una película, rocas cayendo tras él, trozos del techo colapsando a centímetros de sus talones. Pero a diferencia del cine, esta vez, no hubo milagros. Justo al alcanzar la salida del túnel, una roca gigante se desprendió. No cayó sobre él, cayó sobre la persona que llevaba en la espalda. Yori. Takeo no lo pensó, no dudó, no evaluó. Simplemente giró el cuerpo y la abrazó, protegiéndola con todo lo que tenía. Aunque más pequeña que ella, la cubrió por completo con su cuerpo, escudándola del colapso. Las rocas y el polvo los enterraron poco a poco. Y así, junto con Yori, Takeo también fue enterrado allí. Los encontramos. Aquí, rápido, desentiérrenlos. Tengo a uno. Está fuera. Cuando Takeo abrió los ojos, lo primero que escuchó fue un torbellino de voces. Sintió que lo sacaban de entre los escombros. Alguien lo recostó en el suelo. Otro empezó a hacerle compresiones en el pecho. Le vertieron líquido en la boca. Y entonces, tos. Black. Una mezcla de agua, barro y sangre salió disparada de su garganta. Con eso, pudo respirar de nuevo. Levantó lentamente la cabeza. El cielo sobre él empezaba a teñirse de luz. El sol salía. Y por primera vez en mucho tiempo, Takeo sintió paz. Al menos ahora, estaban a salvo. Takeo. ¿Estás bien? Yoshizuru Asato apareció de inmediato, corriendo hacia él. Takeo negó con la cabeza, sonrió levemente y murmuró, yo. Yorine y yo, matamos al demonio. Yori, ¿no? Asato se detuvo, paralizado. Pero Takeo siguió hablando, como si no lo hubiera oído. Sí, fue Yorine quien rompió el muro del río subterráneo. Así evitamos que escapara. Jaja, ella es la verdadera heroína de esta misión. Ah, cierto, ¿dónde está Yorine? Takeo. Sakuma está muerta, dijo Asato con voz pesada. Takeo no reaccionó, seguía murmurando. Yorine dijo que me haría galletas de arroz, la última vez se le pasaron de agua, dijo que haría otras y luego. Takeo. Asato lo agarró de los hombros y lo miró a los ojos.
Sakoma Yori está muerta. Takeo se quedó quieto, miró a Asato, perdido, y murmuró, como si preguntara. ¿Muerta? Muerta, afirmó Asato. Oh. Muerta. Takeo se sentó en silencio, no lloró, no gritó, solo se quedó allí, contemplando el mundo. Finalmente, su mirada se posó en los cuerpos alineados, entre ellos Sakoma Yori. Su cuerpo estaba intacto, no destacaba en absoluto. ¿Por qué está tumbada ahí? Asato me dijo que estaba bien, solo muerta. Oh, ahora lo entendía. Sakoma Yori estaba muerta, murió en silencio, sin destacar. Ordinariamente. Capítulo 63. El sabor de la pérdida. Clac, pac, clac. En el patio, el sisio dosi golpeaba con su sonido seco y hueco. Takeo estaba sentado en la terraza junto al jardín, sosteniendo una taza de té que Senjur le había preparado. Levantó la vista, contemplando el cielo despejado y sin una sola nube, con la mirada perdida. Habían pasado 2 días desde el incidente con el demonio del polvo. El funeral de Sakoma Yori ya se había celebrado, junto con el de los otros miembros caídos del cuerpo de cazadores de demonios. No hubo grandes ceremonias ni homenajes fastuosos. Solo un entierro sencillo, en el mismo lugar donde todos los cazadores eran sepultados tras su muerte. Ese día, Takeo conoció al maestro del cuerpo de cazadores de demonios. Con el apoyo de su esposa, el maestro asistió en persona al funeral. Parecía que le había hablado a Takeo. Pero Takeo no recordaba una sola palabra. Todo lo que había hecho fue quedarse allí, de pie frente a la lápida de Sakoma Yori, mirándola en silencio. Como si fuera la tumba de un desconocido. No reaccionó. Incluso se despidió de Yoshizuru Asato, quien se marchaba en su siguiente misión, pero no lo acompañó. En cambio, Takeo regresó a la finca Rengoku, a hacer lo que se suponía que debía hacer un sucesor. Entrenar. Eso era todo. Habían pasado 2 días. Y aún ahora, Takeo no terminaba de sentir que Sakoma Yori hubiera muerto. Le parecía un sueño. Apenas hacía un momento, ella estaba riendo, hablándole, viviendo, y al siguiente, estaba tendida en el suelo, sin moverse, sin respirar, muerta. Takeo nunca había vivido algo así, ni en esta vida, ni en la anterior, aunque no pudiera recordar quién era. Pero ahora, parecía que por fin lo había experimentado. ¿Te duele? Una voz grave, vibrante, sonó a su lado. Takeo no necesitó girarse para saber de quién se trataba. Kyojuro-san, susurró. Rengoku Kyojuro estaba a su lado, observando igual que el sisio dosi en el jardín. Repitió su pregunta, con un tono que no admitía evasivas. ¿Duele? ¿La muerte de un camarada? Kyojuro-san, ¿te ha pasado algo así antes? Takeo no respondió directamente. Solo devolvió la pregunta con voz apagada. Kyojuro asintió con firmeza. Por supuesto. Camaradas con los que te reías un instante antes, asesinados de repente por demonios. Eso pasa a menudo en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué hiciste tú? Matar demonios. Exclamó sin dudarlo. Lo único que podemos hacer es vengarlos. Volvernos más fuertes, lo suficiente para que nadie más muera ante nuestros ojos. Los muertos no regresan. Lo único que podemos hacer los vivos, es cargar con su voluntad. Y seguir adelante, matar demonios, eliminarlos, encontrar la raíz de todo esto y arrancarla. Ese era el camino para poner fin a la tragedia. Kyojuro también había sentido dolor, también había sentido rabia. Pero hacía mucho que había transformado esas emociones en fuerza para seguir luchando, para volverse más fuerte que nadie. Solo así podría salvar a más personas, solo así podría impedir más muertes. Ese era el mensaje que quería dejarle a Takeo. El silencio volvió. En algún momento, Kyojuro ya se había ido, pero había dejado algo a su lado. Takeo notó el bulto junto a él, extendió la mano y lo abrió. No era un libro de técnicas ni un arma, solo una cosa, una galleta de arroz. Parecía que llevaba un tiempo olvidada. Estaba húmeda en partes, como si hubiera sido mojada por la lluvia y luego se hubiese secado. No parecía comestible, y sin embargo, al verla, Takeo sonrió, porque fue como si pudiera oír esa voz ligeramente mandona y fastidiosa de Sakoma Yori, solo que ahora, esa voz nunca volvería a oírse. ¿Pérdida? Entonces recordó una pregunta que Yoshizuru Asato le había hecho antes de enfrentarse al demonio del polvo. Nunca has perdido a alguien importante antes, ¿verdad? En ese momento, no supo qué responder. Incluso ahora, no estaba seguro de poder hacerlo. ¿Sakoma Yori era alguien importante para él? La verdad era que, no. Yori fue solo una compañera, una chica que conoció en el camino.
Al principio algo molesta. Luego, tolerable. Finalmente, incluso agradable de tratar. Alguien con quien podía hablar con sinceridad, pero no la amaba, y no creía que ella lo amara a él. Ni siquiera se considerarían amigos íntimos. Su relación no había llegado tan lejos. Y aún así, Takeo se había acostumbrado a ella, a su presencia, a que estuviera ahí, y eso era lo que hacía que doliera, porque cuando uno se acostumbra a alguien, cuando esa persona desaparece, se nota la ausencia, se siente el vacío, y ese vacío, a veces se va con el tiempo, pero otras veces, deja una marca que nunca se borra. Takeo había pensado que Yori era del primer tipo, que con el tiempo la olvidaría, pero ahora lo comprendía. Ella era del segundo. Había dejado una huella imborrable en su corazón, porque esta fue su primera verdadera pérdida. En su vida pasada y en esta, en ambos mundos, Yori fue la primera amiga cuya muerte presenció con sus propios ojos. Hasta ahora, Takeo había creído que la muerte era algo distante. Algo que no le sucedía a la gente que lo rodeaba, nunca la había vivido. Por eso, nunca la había sentido, pero ahora, lo entendía. Ahora sabía qué significaba la muerte, qué significaba la pérdida, y qué significaba la ira. Un alma que venía de un mundo pacífico finalmente había tocado la crudeza de este nuevo mundo. Había comprendido. Esto no era un anime, no era un cuento, era real. Dolorosamente real. Todos eran personas vivas. De carne y hueso. Reían, lloraban, se enojaban, molestaban, se preocupaban, y eran reales. Y cualquiera que se atreviera a arrebatar esas vidas, era imperdonable. Kibutsuji. Musan. Takeo pronunció el nombre del rey demonio en voz alta. Sus ojos carmesí ardían como fuego. No sabía dónde estaba. Pero sabía que lo encontraría, y cuando ese día llegara, lo mataría, para que ninguna otra Yori, ninguna otra Hanako, y ningún otro Takeo tuvieran que volver a sufrir una tragedia así, para que nadie más temiera la oscuridad. Ese día, quizá no estuviera tan lejos. Con ese pensamiento, Takeo tomó la galleta de arroz y le dio un mordisco. En cuanto la probó, se rió. Y oriné, tu cocina ha empeorado. Tenía un sabor terrible, naturalmente. Había estado a la intemperie varios días, se había empapado y vuelto a secar más de una vez. La fragancia salada había desaparecido por completo. Solo quedaba un amargor inexplicable, un sabor horrible. Menos mal que me gusta comerlo, murmuró Takeo con una sonrisa. Y, bocado tras bocado, fue terminándose la galleta de arroz. Crujido. Crujido. El sonido suave de la masticación se mezclaba con la brisa. Una gota transparente cayó desde lo alto, golpeó el suelo y se rompió en pequeñas gotas. Un instante después, el ciervo en el jardín volvió a cantar. Pac. Capítulo 64. Fin del volumen 1. Capítulo 65. Es hora de salir. Clac. Corte. Ting. El choque del metal resonó en el oscuro espacio mental. Una hoja de color blanco plateado chocaba una y otra vez contra una espada Nichirin. Las siluetas de Takeo y 2B se cruzaban mientras luchaban, moviéndose como destellos. Rayas blancas y negras chocaban repetidamente en ese espacio de conciencia, hasta que, tras un último intercambio, se separaron. Uf, jadeó Takeo. Vestido con un aori blanco, sostenía 2 espadas Nichirin. Sus brazos temblaban. El poder de 2B era abrumador. Como androide, su fuerza y velocidad superaban con creces las de cualquier humano. Aún peor era su capacidad de recuperación, potenciada por chips internos que aceleraban su regeneración. Este es un personaje de uno de mis viejos juegos, que solía usar, murmuró Takeo mientras retrocedía. Durante el intenso duelo, llegó a una conclusión. La 2B ante él estaba equipada con los mismos chips que él mismo le había instalado en el juego, años atrás. El problema era que había pasado demasiado tiempo. No recordaba exactamente qué chips había usado. Solo algunos vagos fragmentos. Uno era, overclock, que ralentizaba el tiempo desde la perspectiva del usuario. Otro, autocuración, sin daño, que restauraba la salud rápidamente si no se recibían golpes durante un tiempo. También estaba, shockwave, que añadía ondas de energía a cada ataque con la hoja. Y por último, antes de que pudiera recordar el último, 2B se abalanzó sobre él una vez más. Takeo ya lo intuía, esto no era un combate común. Era una prueba. Solo derrotándola con su propia fuerza podría heredar sus habilidades. Pero derrotar no significaba necesariamente vencer con fuerza bruta. Quizás, también contaba la astucia.
Con esa idea rondándole en la mente, Takeo miró fijamente la hoja que se acercaba, apretó los dientes y la recibió de frente. Chapotear. La katana corta con trato virtuoso atravesó su torso de lado a lado. Pero en lugar de caer, Takeo activó su técnica de respiración de cuerpo completo y atrapó la hoja con sus músculos internos. Quinto curso. Sus espadas gemelas Nichirin se movieron. 8 golpes feroces, 4 por lado, se dirigieron al cuello de 2B, colmillos óctuples. La quinta forma del estilo de respiración del lobo, una técnica de precisión brutal que permitía concentrar al menos 8 tajos en el mismo punto con espadas dobles en un abrir y cerrar de ojos. Con esta técnica, Takeo confiaba en poder cortar incluso el cuello endurecido de un demonio de los Doche Kezoki. Y ni hablar de 2B, chispas estallaron desde el cuello metálico del androide. En un instante, su cabeza voló por los aires. Lo hice. Takeo sintió una oleada de triunfo. La había decapitado. Eso debía contar como una victoria. Ahora podría heredar sus habilidades, pero entonces vio como el cuerpo de 2B comenzaba a moverse de nuevo. Los cables y piezas metálicas en su cuello cortado empezaron a retorcerse, fusionarse y formar una cabeza nueva. Antes de que pudiera gritar «eso no es científicamente posible», la nueva 2B sacó su espada larga y, con un solo tajo, le cortó limpiamente la cabeza a Takeo. Retribución instantánea. Mierda. Ahora lo recuerdo. Exclamó mientras su conciencia era expulsada del mundo mental. Takeo abrió los ojos en el patio y maldijo en voz baja. Acababa de recordar el chip más crítico que había equipado en 2B, reinicio. Un chip que le permitía reiniciarse automáticamente tras perder toda su salud. Una función de resurrección. En el juego, lo había mejorado al máximo, 50% de probabilidad de revivir con un 80% de vida. Y por supuesto, 2B había logrado ese 50%. Genial, masculló Takeo, pasándose la mano por el pelo, ya algo más largo. La próxima vez tendré que encontrar una forma de quitarle esa segunda vida también. Matarla una vez fue una apuesta. Una tirada al azar. Si tenía suerte, bastaba, pero también podía revivir. Takeo no pensaba apostar al 50/50. Para él, 2B era ahora un jefe de segunda fase, alguien a quien había que matar 2 veces para caer de verdad. Pero no todo era desesperanza. Tras más de medio mes de descanso y entrenamiento riguroso, finalmente había dominado el secreto más profundo de las técnicas de respiración. Concentración total, constante. Un estado en el que se mantenía la respiración concentrada no solo en combate, sino mientras comía, caminaba, incluso dormía. Era parte de su ser. Según Rengoku, dominar eso era esencial para volverse un Hachira. Todos los Hachira lo habían logrado. Para muchos, era un concepto abstracto, pero explicado de forma sencilla. La mayoría de los cazadores usaban la concentración total como una técnica puntual. Una especie de supermovimiento, pero la concentración total, constante, era como convertir ese supermovimiento en tu modo de combate estándar. Un ataque especial que se volvía normal. Takeo ya había alcanzado ese punto. Si se enfrentara otra vez al demonio del polvo, probablemente solo necesitaría un golpe para acabarlo. Toma su cabeza. Se repitió esas palabras mientras suspiraba, se palmeaba las mejillas y se preparaba para regresar a su reino mental y entrenar de nuevo con 2B. Pero justo en ese momento, su cuervo Kasugai, Kotaro, descendió del cielo en picada. ¿Tienes una misión?, preguntó Takeo. No. Kotaro negó con la cabeza, y luego anunció. Notificación. El cuerpo de cazadores de demonios dio la bienvenida oficialmente a su 9º Hachira anoche. El Hachira de la niebla, Tokito Muichiro. Notificación completa. Tras entregar el mensaje, Kotaro se escondió nerviosamente detrás de él. Takeo le arrojó algunos granos de arroz de su bolsillo, distraídamente. Solo entonces procesó las palabras. El Hachira de la niebla. Tokito Muichiro. Ese mismo chico con el que una vez luchó. El que tenía su misma edad. El que poseía un talento aterrador. Alguien a quien solo pudo vencer usando engaño y habilidades prestadas. Hachira, en apenas 2 meses. Takeo rió por lo bajo, aunque su sonrisa era hueca. Y oriné, así es como se ve el verdadero talento. Si la selección final no había sido hace tanto, entonces Muichiro se convirtió en Hachira en apenas 2 meses. Y eso no podía haber sido solo matando demonios comunes. Debió matar a uno de los Doche Kezoki. Takeo, que apenas había enfrentado a un posible 12 Kizuki, ya había perdido a un camarada,
pero otros podían matar a uno real y ascender sin dificultad. La brecha entre las personas a veces era más grande que la brecha entre el hombre y la bestia. Fu. Es hora de salir. Tomó una espada. Luego la otra, se las ató a ambos costados y acarició la cabeza de Kotaro. Era Tsuguko del Hachira de la llama. Técnicamente, no tenía que ir a misiones. Solo debía acompañar a Rengoku cuando fuera desplegado y pasar el resto del tiempo entrenando. Por eso había permanecido en la finca Rengoku durante medio mes, perfeccionando la concentración total, constante y enfrentándose a 2B en su mundo mental. Había esperado noticias sobre los 12 Kizuki. Su plan era simple: cuando surgiera una pista, la cazaría personalmente y ganaría su título como Hachira de forma directa. Pero ahora, el Hachira de la niebla ya había sido nombrado. El noveno Hachira ya se había unido al cuerpo. Takeo no quería esperar más. Necesitaba salir. Necesitaba matar demonios. Porque si se quedaba mucho más tiempo, empezaría a oxidarse. Capítulo 66. ¿Un demonio que apunta a los eruditos? ¿Takeo-san? ¿Tienes una misión?, Senjur preguntó con curiosidad mientras salía con una bandeja de té y dulces. Vio que Takeo ya se había puesto el aori y recogido su mochila, claramente listo para partir. Takeo asintió. Ya envié a mi cuervo a solicitar una misión para mí. ¿No continúas con tu formación? Ya he entrenado lo máximo que he podido aquí. Quedarme más tiempo no me ayudará a mejorar. Kyojuro se había ido hacía 2 días para cumplir una misión. Técnicamente, podría haberse quedado unos días más para seguir asesorando a su Tsuguko, pero quizás confiaba en la fuerza actual de Takeo, o quizá la misión era demasiado urgente. Sea como fuere, decidió irse. Que Takeo se quedara en la finca Rengoku para seguir entrenando solo ya no parecía productivo. Y lo que era más importante, un borracho que rondaba por la finca lo estaba poniendo cada vez más de los nervios, lo que aumentaba su frustración. El nombramiento del nuevo pilar de la niebla le había dado a Takeo una excusa perfecta para marcharse. Su compañero, alguien de su misma generación, ya se había convertido en Hachira, mientras que él permanecía estancado. Como mucho, su rango había subido 2 niveles, de Mizunoto a Kanoe, gracias a su participación en la última misión. Pero teniendo en cuenta que existían 10 rangos dentro del cuerpo, subir 2 peldaños no parecía tan impresionante. Bueno, excepto porque el sueldo era ligeramente mejor. Takeo quería seguir matando demonios y, más importante aún, seguir buscando a Kibutsuji Musan. No estaba dispuesto a quedarse atrás. Quería convertirse en Hachira lo antes posible. Por eso, no podía permitirse el lujo de perder más tiempo allí. Al oír esto, Senjur no dijo nada más. Acompañó personalmente a Takeo hasta la puerta y, como siempre hacía con su hermano mayor, gritó mientras Takeo se marchaba: «Ten cuidado ahí fuera». Sí, Takeo no miró atrás. Simplemente saludó con la mano y desapareció por la esquina. Antes de que Takeo se convirtiera en un Demon Slayer, había 8 Hachira activos en el cuerpo de exterminio de demonios. Se decía que, excluyendo a la generación original que creó las técnicas de respiración, esta era la alineación más fuerte de la historia. En generaciones anteriores, era raro que los 9 puestos de Hachira estuvieran ocupados al mismo tiempo. A menudo, cuando alguien ascendía, otro se retiraba, o, peor aún, era asesinado por demonios. Y cuando no había candidatos capacitados entre los Kinoe para llenar el vacío, los puestos simplemente quedaban vacíos. Hubo generaciones con tan solo 3 o 5 Hachira a la vez. Pero esta generación tenía 8 Hachira activos que habían mantenido sus cargos por un tiempo considerable. Nadie se había retirado. Nadie había muerto. Ahora, con el surgimiento del noveno Hachira, el cuerpo de cazadores de demonios había alcanzado su punto más fuerte desde la creación de las técnicas de respiración. Takeo lo sintió en los huesos. Esto marcaba un punto de inflexión. Por fin, el cuerpo tenía la fuerza para desafiar de verdad a Kibutsuji Musan. Una vez que el personaje principal apareciera, comenzaría la cuenta regresiva para los demonios y para el propio cuerpo. Pero ahora que ya están los 9 Hachira, incluso si logro matar a un miembro de los 12 Kizuki, ¿aún puedo convertirme en uno? Mientras caminaba, Takeo reflexionó en silencio. El número de Hachira siempre se había fijado en 9. Según la tradición, era porque el kanji de Hachira tiene 9 trazos. En teoría, 9 era el límite. Y en la práctica, incluso reunir a esos 9 era una hazaña casi imposible. Takeo había revisado una vez los pergaminos y registros de la familia Rengoku.
pero no encontró precedentes, ni reglas, ni recomendaciones sobre qué hacer si alguien con nivel Hachira aparecía después de que los 9 puestos ya estuvieran ocupados. Naturalmente, los registros no decían nada. Después de todo, esperar más de 9 Hachira era prácticamente un sueño, como sea. Cruzaré ese puente cuando llegue. Centrémonos primero en la misión. Takeo levantó la vista hacia el cielo. Su cuervo Kasugai, Kotaro, ya había regresado de su vuelo con una nueva misión. Takeo lo tomó con cuidado en la mano y rápidamente conoció los detalles de su próximo destino. Mito. Durante esta era, Mito todavía era considerada una ciudad relativamente grande. No se encontraba entre los centros urbanos principales, pero era lo bastante próspera como para mostrar signos tempranos de modernización. Takeo lo supo apenas llegó, porque había llegado en tren, a través de la línea Mito, que conectaba Mito con Tokio. El viaje le tomó menos de un día. El ferrocarril traía consigo desarrollo. Y Mito no era la excepción. A su alrededor, las personas vestían ropas refinadas, algunos incluso llevaban trajes de estilo occidental. Le dio a Takeo una sensación de déjà vu, pero como ya había visto Tokio en esa época, Mito no le impresionó demasiado. Después de todo, alguien que había vivido en la era moderna no se asombraría fácilmente con las vistas del pasado. Luego de un rápido vistazo, Takeo se orientó y partió hacia su destino. Esta vez, debía dirigirse a las cercanías del Kaidakuen, un parque ubicado en lo alto de una colina. Desde allí se podía contemplar el bosque, los caminos y el lejano lago Senba. Era una atracción famosa. Eruditos, poetas y personas adineradas la visitaban durante las vacaciones para disfrutar del paisaje, beber y hacer picnic. Y en primavera, justo ahora, era la temporada alta. Sin embargo, recientemente, alguien había desaparecido en esa zona. El primero en desaparecer fue un erudito impopular. Nadie prestó mucha atención, pero cuando el segundo desapareció, la situación cambió. El cuerpo de cazadores de demonios fue alertado. Había pasado un mes desde el primer caso. Y ya iban 4 desaparecidos. Las autoridades locales no sabían qué hacer. No encontraron pistas. No hallaron ningún cuerpo. El cuerpo sospechaba que un demonio estaba involucrado, y como Takeo estaba cerca, se le asignó la misión. Al parecer, los 4 desaparecidos eran académicos. Takeo repasó los detalles de su misión. Tras preguntar en la zona, confirmó que era cierto. Eran jóvenes, el mayor tenía 29 años, el menor 21. No compartían características físicas, ni altura, ni edad. Lo único en común, todos eran escritores que colaboraban con periódicos o editoriales locales, pero ni siquiera escribían sobre lo mismo. Uno era más bien un cronista, anotaba cosas curiosas y las enviaba al periódico. 2 eran novelistas de tercera categoría que escribían historias de amor baratas, y el último escribía cuentos de terror, inspirados en folclore y leyendas urbanas. Ninguno era famoso. Habían visitado el Kaidakuen en fechas distintas, y todos desaparecieron de noche. Bueno, el lugar se anima bastante por la noche. Takeo miró las farolas mientras reflexionaba. Las calles principales estaban iluminadas con faroles eléctricos. Todas las casas tenían bombillas, incluso los pisos superiores de los edificios tradicionales. Por la noche, la ciudad brillaba casi como si fuera de día. Hace unas décadas, esto habría sido impensable. Pero el desarrollo de Mito apenas estaba despegando, y muchos escritores solían subir a la colina por la noche para disfrutar del paisaje. Algunos dibujaban, otros escribían, y quizás, precisamente por eso, los demonios encontraron su oportunidad. Pero si se dirige específicamente a los escritores, Takeo frunció el ceño. Una idea comenzó a tomar forma. Sin embargo, antes de poder desarrollarla, una voz lo interrumpió. Oye. Kamado Nii. Takeo se giró hacia la voz. Un niño pequeño saltaba entre la multitud. Miura. ¿Ichiro? Takeo lo miró sorprendido. Esa figura le era muy familiar. El hijo de aquella rica familia de comerciantes. La misma familia que le había dado su primer trabajo, cuando salió por primera vez de aquella tumba. Capítulo 67. El aroma bajo el polvo. En un salón de té lleno del aroma del incienso encendido, Takeo se sentó frente a Miura Tar, mientras una criada se adelantaba silenciosamente para servirles té a ambos. Miura Tar no había cambiado mucho desde su último encuentro, seguía siendo la imagen regordeta y bien vestida de un hombre adinerado. Sin embargo, esta vez, su rostro estaba carente de la habitual sonrisa. Por lo que parece, señor Kamado, ¿se ha convertido en un cazador de demonios? ¿Sabe de ellos, señor Miura?
Preguntó Takeo con calma. He oído hablar, sí. Además, conversé con ese tal Yoshizuru que vino la última vez. Ya veo. Takeo no mostró emoción alguna al oír ese nombre, pero Miura frunció el ceño, como si hubiera notado algo. ¿Qué sucede? ¿No fue por recomendación del señor Yoshizuru que te hiciste cazador? No parecen ser muy cercanos. En realidad, nos llevamos bien, respondió Takeo con una leve sonrisa. Era cierto. Incluso había deseado que Asato se convirtiera en el Tsuguko de Kyojuro Rengoku, pero Asato había rechazado la oferta. Desde entonces, Takeo no sabía nada de él. Apartó el pensamiento con un suspiro y fue directo al grano. Señor Miura, quería preguntarle algo. ¿Sabe algo sobre la reciente serie de desapariciones? Las desapariciones. ¿Te refieres al caso de los escritores? Sí, he oído algo, pero como mis negocios no están en esa zona, no le presté atención. ¿Tiene que ver con demonios? Takeo asintió con seriedad. La investigación sigue en curso, aún no hay nada confirmado, pero es muy probable. Otra vez un demonio. El rostro de Miura se contrajo con desagrado. Y no era para menos. La última vez que un demonio apareció por allí, arruinó una entrega importante de mercancía. Sus bienes no llegaron a tiempo a Mito, y para colmo, las autoridades lo investigaron. Como los demonios se desintegraban al morir, no quedaba evidencia que explicar lo sucedido. Tuvo que tragarse la pérdida sin decir palabra. Por eso, no sentía simpatía alguna por los demonios, ni mucha por los cazadores. De no ser porque Takeo había salvado a su hijo, Miura ni siquiera se tomaría la molestia de tratarlo con cortesía. Aún así, sabía una verdad fundamental: si había demonios, solo los cazadores podían encargarse. Suspirando, compartió lo poco que sabía. No tengo muchos detalles, pero escuché que esas personas desaparecieron tras ir a Kairakuen después de las 6. Dicen que fueron vistas con una geisha. ¿Geisha? Sí. Hay muchas en el barrio rojo cerca de Mito. Algunos eruditos van allí a buscar compañía para pasear o visitar los jardines por la noche. Miura evitó entrar en detalles, tal vez por la juventud de Takeo. Pero el hecho de que fuera de noche decía suficiente. ¿Un demonio disfrazado de geisha? Eso complicaría las cosas. Los demonios solían esconderse en las montañas, lejos de miradas humanas, por su apariencia monstruosa. Pero si uno se mezclaba con la multitud, eso solo podía significar que era muy inteligente, tenía un gran poder de mimetismo o ambas cosas. Y en algunos casos, que pertenecía a los 12 Kizuki. Una sonrisa leve se dibujó en los labios de Takeo. Si fuera uno de los Kizuki, sería perfecto. Señor Miura, quiero pedirle un favor. Necesito ayuda para conseguir la identidad de un erudito. Me gustaría visitar el barrio rojo esta noche. PFFT. Miura se atragantó con el té. ¿Quieres ir al distrito esta noche? Sí, ya que el demonio tenía como objetivo a los eruditos, lo mejor era disfrazarse como uno. Gracias al sistema educativo de su vida anterior, Takeo no tenía problema para hacerse pasar por un hombre ilustrado. La edad era el único obstáculo, pero con algo de maquillaje y alzas en los zapatos, podría aparentar más años. Y en cuanto a mostrar escritos decentes, bastaba con recordar algo de memoria y copiarlo. Takeo nunca había disfrutado de los distritos de placer. Para empezar, las geishas se maquillaban de blanco hasta parecer espectros. Esa palidez lo incomodaba profundamente, pero peor aún era el olor. Una nube sofocante de perfume, polvo y cosméticos envolvía todo. Era tan densa que anulaba cualquier rastro olfativo de un demonio. Quizás por eso el demonio había elegido esconderse allí. Bueno, ya entré. Identidad establecida. ¿Por dónde empiezo? De pie en medio del barrio rojo, Takeo, vestido con una holgada túnica verde, zuecos de madera y un abanico plegable en mano, observaba a su alrededor como un verdadero académico. Los testigos decían que los desaparecidos habían sido vistos con una geisha antes de perderse, pero eso no ayudaba en nada. Aquí había geishas por todas partes, y nadie recordaba el rostro de la que iba con ellos. Sin una descripción, sin una pista clara, era como buscar una aguja en un pajar. Su plan era simple: hacerse pasar por presa y esperar al cazador. Pero había un problema. No sabía por qué el demonio atacaba a estos eruditos. No tenían talento notable, no eran atractivos, y no parecían compartir conexiones. Era completamente aleatorio. Eso era lo más frustrante, porque sin patrón, no había forma de anticiparse. Así que ahora, justo cuando se disponía a elegir una casa de té, lo sintió. Un olor. No venía del aire en general, sino de alguien que pasaba justo a su lado.
Takeo giró lentamente la cabeza. Una joven geisa, vestida con un vistoso kimono y un elaborado peinado, caminaba abrazada a un hombre con ropas de erudito, riendo animadamente. Los ojos de Takeo se entrecerraron. El olor a cosméticos era fuerte, casi nauseabundo, pero debajo, había un matiz casi imperceptible. Un aroma débil, casi borrado, pero familiar. Un olor similar al de un demonio. Si no hubiese pasado tan cerca, nunca lo habría notado. Tan pronto. Una pista tan clara, Takeo no dudó, asegurándose de que sus espadas Nichirin estuvieran en su sitio, ocultas bajo las mangas de su kimono, comenzó a seguir a la pareja en silencio. Capítulo 68, un 12 Kizuki. Señor Kazuhi, ¿está borracho? No. No estoy borracho. Todavía puedo beber. ¿Por qué? Ayako, ¿crees que no puedo beber? En una habitación privada dentro del burdel, una joven llamada Ayako atendía a un hombre calvo, embriagado y malhumorado. Kazuhi sostenía con fuerza una jarra de vino, con el rostro enrojecido y el aliento saturado de alcohol. Gritaba incoherencias, preso de su borrachera. Ayako, acostumbrada a estas escenas, le sirvió otra copa con calma. Entonces, señor Kazuhi, por favor, beba un poco menos. Mañana todavía tiene trabajo. El periódico, ese maldito periódico, farfulló Kazuhi, tambaleándose. No trajeron las cosas buenas del extranjero, no. Trajeron esa forma de tratar a la gente como ganado. No. No voy mañana. Solo beberé aquí. Vamos, Ayako, bebe conmigo, bebe. Siguió balbuceando hasta que, de pronto, cayó desplomado sobre la mesa con un golpe seco. Ayako apenas alcanzó a recoger los platos antes de que cayeran al suelo, suspirando con alivio. Tiene mucha suerte, señor Kazuhi. Si estuviera más sobrio, me temo que no tendría más remedio que llevármelo, susurró suavemente, hablándose a sí misma como solía hacer cuando estaba nerviosa. Lo que no esperaba era que alguien respondiera, ¿en serio? ¿Y a dónde planeabas llevarlo? Una voz desconocida, joven y masculina, resonó a su espalda. Ayako se giró bruscamente, y allí estaba, un muchacho de aspecto refinado, con un kimono verde oscuro, zuecos de madera y ojos rojos intensos que brillaban bajo la tenue luz. El detalle que más le llamó la atención fue un lunar en forma de lágrima bajo su ojo derecho. Atemorizada, Ayako tomó un par de tijeras y las alzó temblorosamente. Tú, ¿quién eres? ¿Cómo entraste? El chico ignoró la amenaza y se acercó lentamente. Una presión abrumadora se apoderó de ella, era como si su cuerpo se rehusara a moverse. Aún no me has respondido, repitió con voz serena mientras colocaba las manos en sus caderas, revelando la empuñadura de una espada. Ayako dudó. ¿Era real? ¿Una espada de verdad? Bajo la orden de prohibición de espadas, portar una arma así era ilegal, pero el aura que irradiaba el chico hacía que no pareciera un simple adorno. Yo, balbuceó, paralizada por el miedo. Entonces, en un parpadeo, un destello frío cruzó el aire. Sin que Ayako lo viera moverse, la espada ya estaba desenfundada, presionando contra su cuello. Te daré una última oportunidad, dijo el chico con frialdad gélida. ¿A dónde lo llevabas? ¿Y por qué ayudas a los demonios? Ayako quedó helada. Demonios. Tú eres un cazador de demonios. Al decirlo, una súbita comprensión la sacudió. Los ojos rojos del joven brillaron aún más. ¿Sabes sobre los Demon Slayers? Ayako asintió débilmente. El demonio para el que trabajaba ya había asesinado a varios cazadores. Al principio, ella y otros pensaron que uno de ellos podría liberarlos, pero eso solo condujo a muertes aún más atroces. Rápido, tienes que irte, suplicó. Antes de que se dé cuenta. Vete ya. El chico la observó en silencio durante un largo instante. Luego, guardó su espada lentamente bajo su kimono. ¿Te obligaron? No. No puedo decir nada. Me dejó algo dentro. No tengo permitido hablar, temblaba sin poder controlar su cuerpo. El chico cambió su tono. Su voz, antes fría, ahora era tranquilizadora. Probablemente no lo sepas, pero hay una gran diferencia entre los cazadores de demonios. Para alguien como yo, los demonios comunes no representan ninguna amenaza. Ayako negó con la cabeza. Los demonios varían en poder. Solo los que tienen números en los ojos me preocupan un poco. El demonio que te controla no tiene números, ¿verdad? Ella titubeó,
y al recordar, su rostro se descompuso. Sí, sí, el número está ahí. La expresión del chico cambió de inmediato. Su mirada se afiló y la agarró por los hombros. Sé que no puedes decirme nada directamente. Así que solo responde sí o no. ¿Tiene caracteres grabados en los ojos? Ayako asintió. ¿Dice rango superior? Ella negó. ¿Rango inferior? Asintió. El joven cazador exhaló lentamente. ¿Entonces el número es 1? 2. 3. Apenas pronunció 3, el cuerpo de Ayako se tensó. Fue suficiente confirmación. Uno de los 12 Kizuki, rango inferior 3. Takeo se quedó en silencio un instante. Apenas unas horas antes había dicho que quería enfrentarse a un 12 Kizuki y ahora había dado con uno. Había tenido una suerte increíble. ¿O los demonios simplemente estaban condenados a cruzarse con él? Oficialmente, como cazador, debía avisar al cuervo Kasugai para que llamara al Hachira más cercano. Era el protocolo, no morir innecesariamente, no alertar al demonio antes de tiempo. Jeje, pero eso era lo que haría un cazador de demonios común. Takeo no era uno común. Según Kyojuro, ya tenía la fuerza suficiente para matar a un demonio de rango inferior. Si quería convertirse en un Hachira lo antes posible, tenía que matar personalmente al 12 Kizuki que se escondía en este lugar. Aún así, por precaución, envió un mensaje a Kotaro. Le pidió que notificara al Hachira más cercano, porque si este demonio resultaba ser más fuerte de lo esperado, entonces, al menos, alguien terminaría el trabajo. Convertirse en un Hachira podía esperar. Lo más importante ahora, era asegurarse de que este demonio no escapara con vida. Capítulo 69. Secuestrado. Takeo también se sorprendió al descubrir que Mito en realidad estaba ocultando a uno de los 12 Kizuki. Sin embargo, sospechaba que ese miembro en particular había llegado hace poco, quizá 1 o 2 meses a lo sumo. Y más importante aún, era probable que ese demonio de la luna inferior hubiese sido ascendido recientemente. Después de todo, el Hachira de la niebla, Muichiro Tokito, había matado a uno no hacía mucho. Si eso era cierto, entonces la posición de este tercer rango inferior debía ser bastante inestable. Dejando por el momento de lado las razones por las que un rango inferior estaba en Mito, Takeo centró su atención en Ayako y comenzó a interrogarla sobre su relación con los eruditos desaparecidos. ¿Los trajiste tú? ¿Los llevaste como ofrenda para que el demonio los devorara? La mirada de Takeo se volvió oscura. Ese patrón le recordaba demasiado a la difunta Hanako. Ayako negó frenéticamente con la cabeza. No. No es eso. Es que, él, tiene la costumbre de que le escriban biografías. ¿Biografías? Sí. Quiere que lo narren en historias, y después, actúa como si viviera dentro de ellas. Ayako lo explicó con nerviosismo, y así, Takeo comprendió por qué el demonio apuntaba a los eruditos. Era un demonio obsesionado con las narrativas personalizadas. Secuestraba personas solo para obligarlas a escribir historias sobre él. Un concepto perversamente moderno, pero también una oportunidad. Mirando a Ayako, Takeo se agachó, la levantó del suelo y dijo, llévame con él. Esta noche. Ayako lo miró horrorizada. Tú ya sabes, sobre los caracteres en sus ojos. Sí, lo sé, dijo Takeo en voz baja. Pero vine por él. No te preocupes por mí. Solo llévame. Lo que ocurra después ya no es asunto tuyo. No, 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 no. Ayako se tomó la cabeza, gritando. Si te llevo allí y lo atacas, me va a devorar. No puedo. No puedo hacerlo. SHHK. Esta vez, Takeo no usó palabras amables ni intentó convencerla. Desenvainó una de sus espadas Nichirin y la apuntó directamente. Entonces, hablemos claro. Si me llevas ahora, puede que vivas un poco más. Si no, morirás aquí mismo. Tú decides. La mirada de Takeo era gélida e impenetrable. Y no estaba fanfarroneando. Sabía que Ayako tomaría la decisión inteligente. Porque, al final, era una elección simple, dolorosamente simple. El demonio que mantenía atemorizada a Ayako se escondía cerca de Kaidakuen. Cada vez que ella llevaba a un erudito al lugar, el rango inferior 3 aparecía y se lo llevaba con un método que Ayako no comprendía. Luego desaparecía en su guarida secreta. Podía llevar a Takeo directamente allí, pero hacerlo sería una traición innegable. El demonio la mataría, tal como había hecho con la última persona que llevó a un cazador de demonios.
Así que eligió una alternativa, fingir ignorancia. Guiaría a Takeo hasta una parte de la montaña, como si fuera una simple chica ingenua que no sabía quién era él en realidad. Quizá, con suerte, eso la salvaría. Ayako caminaba rígida por el sendero de la montaña, con Takeo justo detrás. La luna brillaba alta sobre ellos. Sus pasos se hacían más lentos, más inseguros, hasta que Takeo le dio un empujón silencioso en la espalda. Entonces, comenzó la actuación. «¿Señorita Ayako? ¿Le pasa algo?» «Ni siquiera hemos llegado a la cima». «Lo sé», susurró ella, con voz temblorosa. Forzada a seguir, Ayako reanudó el paso. Takeo le tomó la mano con una expresión entre distraída y casi lasciva, como si fuera un hombre simple cegado por el deseo, pero por dentro estaba alerta. Cada sentido en su cuerpo se encontraba agudizado, preparado para reaccionar ante el más mínimo indicio. Esperaba que el demonio apareciera de golpe, que lo atacara por sorpresa, que intentara secuestrarlo, pero ese escenario nunca llegó. En su lugar, un olor espeso y familiar llenó el aire. Un aroma demoníaco, el mismo que había percibido en Ayako antes, el olor del rango inferior 3, donde, en cuanto lo sintió, Takeo escaneó el entorno. Sus ojos se movían rápido, y su nariz olfateaba sutilmente el aire, pero no vio nada. El olor se intensificaba. Se acercaba, y entonces, bajo mis pies, Takeo bajó la mirada. No desenvainó. Ya había juzgado que lo que había debajo no era el demonio en sí, era una sombra, una oscuridad antinatural, densa y espesa. ¿Una técnica basada en sombras? Antes de que pudiera hacer algo más, su cuerpo comenzó a hundirse. En un instante, fue tragado por la oscuridad, arrastrado hacia las profundidades por esa sombra viviente. El descenso fue vertiginoso. La sombra lo envolvió por completo y lo llevó bajo tierra a una velocidad abrumadora. Pasaron varios segundos en la más absoluta oscuridad, hasta que poco a poco, la negrura se desvaneció. La luz de velas comenzó a aparecer, temblorosa y débil. Takeo estaba siendo llevado hacia una habitación, un salón tradicional japonés, con tatamis color marrón verdoso cubriendo el suelo. Una lámpara de pie, antigua y solitaria, arrojaba una tenue luz desde una esquina, y Takeo no estaba solo. A cada lado del salón, dos eruditos se arrodillaban, con la cabeza gacha. Cada uno sostenía un pincel y escribía desesperadamente en un largo pergamino. Sus cuerpos temblaban de esfuerzo, y el sudor les corría por la frente. Pero no se detenían. Se secaban con las mangas, intentando evitar que una sola gota manchara el papel. Los literatos desaparecidos. Solo dos. ¿Y los otros? El corazón de Takeo se encogió. Pero antes de que pudiera buscar más, su mirada se posó en el centro de la sala y se le cortó la respiración. Allí estaba, reclinada en el asiento principal, rodeada de una calma inquietante, se encontraba la figura del tercer rango inferior. Eso era esperable. Pero no fue lo que dejó a Takeo paralizado. Lo que lo dejó sin aliento fueron las figuras que flanqueaban al demonio. Vestían los uniformes del cuerpo de cazadores de demonios. Y portaban espadas Nichirin, pero en vez de luchar contra el demonio, se quedaban a su lado, como si fueran sus guardianes. Y en sus rostros había algo roto, dolor, humillación, resentimiento. Querían resistir, pero no podían. Estaban bajo el control del demonio. Como Ayako, pero en un estado aún más profundo. Y al fondo, otra figura, encadenada a una tabla de madera. Crucificada. Apenas con vida, su cuerpo cubierto de heridas, cabeza gacha. Solo emitía débiles gemidos de dolor. Una respiración lenta, quebrada. Takeo lo miró, y sus manos comenzaron a temblar. Su respiración se aceleró, y entonces lo reconoció. Yoshizuru. Asato, pronunció el nombre con voz trémula. El hombre alzó la cabeza con esfuerzo. Sus ojos encontraron los de Takeo. Primero, sorpresa, luego, confusión, y por último, urgencia. Corre. Su mirada lo gritaba. Corre antes de que sea demasiado tarde. Capítulo 70. Combatiendo a uno de los 12 Kizuki. ¿Eres nuevo aquí? ¿Conoces a algún cazador de demonios? La voz provenía del demonio sentado a la cabeza de la sala, su cuerpo reclinado con un aire casi arrogante. Era uno de los 12 Kizuki, rango inferior 3. Su kimono le colgaba suelto, dejando al descubierto parte del torso y clavícula. Si fuese humano, quizás habría parecido elegante.
pero su rostro retorcido, su único ojo lleno de malevolencia y su lengua larga que se deslizaba serpenteante por la comisura de sus labios, arruinaban cualquier intento de gracia. Su mirada se clavó en Takeo, que permanecía entre los dos eruditos. Oh, así que sois amigos. Respiración de lobo, quinto curso. Dos destellos plateados cruzaron el aire con una velocidad asombrosa. Antes de que el demonio pudiera terminar de hablar, Takeo ya lo había alcanzado. Sus espadas Nichirin se cruzaron como colmillos gemelos, arremetiendo una y otra vez al mismo punto. Colmillo óctuple. Un ataque diseñado para decapitar incluso a los demonios más escurridizos, pero no fue suficiente. El ataque de Takeo cortó solo el aire. El demonio ya no estaba allí. Una sombra había ocupado su lugar, envolviendo los brazos de Takeo como si tuviera voluntad propia, paralizándolo en un instante. Desde el otro lado de la sala, la voz del demonio sonó, entre burlona y admirada. Aterrador, realmente aterrador, mocoso. Si hubieras sido un poco más rápido, quizá me habrías volado la cabeza. Dime, diablillo, ¿eres un Hachira? Takeo no respondió. Las palabras de los demonios no valían nada. Solo eran trucos, provocaciones vacías. Con los músculos tensos, rompió la sombra oscura que lo apresaba y volvió a lanzarse al ataque sin dudar. Pero justo antes de alcanzar su objetivo, dos figuras humanas se interpusieron. Un chico y una chica, miembros jóvenes del cuerpo de cazadores de demonios, con los rostros desfigurados por el pánico. No, no quiero morir. Por favor, todavía no. Se abalanzaron sobre Takeo no como camaradas, sino como víctimas del miedo. Sus cuerpos temblaban, bloqueando el paso del cazador no por valentía, sino por desesperación. Takeo no sintió rabia hacia ellos. Solo más desprecio hacia el demonio que los manipulaba como escudos. ¿Qué valor tiene la vida humana para ti? Respiración de lobo, cuarto curso. Una niebla densa se deslizó por la habitación. Takeo, ahora invisible entre la bruma, se movió con calma, cortando cada sombra que lo amenazaba. Su figura desapareció, y luego resurgió entre la niebla como un depredador acechando en el amanecer. Un lobo ataca en la niebla. El demonio lo vio venir, pero no se inmutó. Dejó que Takeo le cercenara la cabeza, solo para que ésta se disolviera en sombra. El cuerpo del demonio también desapareció lentamente. Takeo frunció el ceño. No por el truco, sino por lo que representaba. Le recordaba al demonio del polvo. Un enemigo que también había usado la cobardía disfrazada de estrategia. Aterrador. Jejeje, qué aterrador. ¿Eres un Hachira? La voz surgió desde un lugar imposible, el abdomen de una cazadora de demonios. El demonio había poseído su cuerpo parcialmente, formando una grotesca boca de sombra desde la cual hablaba. ¿Y ahora qué harás? ¿Vas a atacar a tu compañera también? Jajajaja, la chica sollozaba. Su rostro desbordaba lágrimas, el miedo la había convertido en una niña indefensa. Takeo no pudo moverse. Matar demonios era simple. No eran humanos. Eran bestias. Pero aquella chica, ella no tenía culpa, y él, aún no tenía la resolución necesaria para matar a un ser humano. No era un verdugo. No todavía. Además, ¿estaba siquiera seguro de que matar a la chica acabaría con el demonio? La habitación era una trampa. Cada persona dentro podía ser su próximo escondite. Consciente de su impotencia momentánea, Takeo optó por lo que podía hacer, salvar a quien aún podía salvar. Con un movimiento veloz, apareció junto a Yoshizuru Asato y lo sacó de la zona inmediata de peligro. Pero al verlo de cerca, el corazón de Takeo se encogió. Asato estaba irreconocible, desfigurado, ensangrentado, retorcido. Las marcas de tortura eran innegables. ¿Cómo terminaste así? Asato apenas podía hablar. Su voz era un susurro quebrado. Tú no puedes salvarme, déjame, date prisa, déjame. ¿Qué? Y entonces ocurrió. PFFT. Varias púas negras atravesaron el cuerpo de Asato desde dentro, como si fuera un erizo de sombra. Silencio. Las púas perforaron a Takeo de lado a lado. Su cuerpo se sacudió, clavado por las espinas que emergían como proyectiles oscuros. La sangre brotó violentamente, empapando su uniforme. El dolor era indescriptible. Por primera vez desde que se unió al cuerpo de cazadores de demonios. Takeo fue gravemente herido por un demonio, y este solo era un rango inferior 3, uno de los más débiles de los 12 Kizuki, pero su astucia, sus sombras y su vileza lo hacían un enemigo mortal.
Y Takeo, entre la sangre y el ardor de las heridas, comenzó a comprender lo realmente peligroso que era pelear contra uno de los 12 Kizuki.